Sí, se escucha. Ingeniero, vamos a darle inicio al segundo webinar. Como le había dicho a todos los estimados presentes, gracias por su asistencia. Vamos a comenzar con este segundo webinar, cuyo título es Soluciones automatizadas con cámaras infrarrojas. Es un webinar previo al curso de termografía infrarroja, fundamentos, aplicaciones y diagnósticos. La persona que estará dictando el webinar es el ingeniero Ezequiel Machado. Él es de profesión ingeniero electromecánico, ha venido desenvolviéndose en diferentes áreas a lo largo de su carrera profesional, ha trabajado en Finilaje, la empresa ferroviaria, también en la compañía eléctrica Bulo Bulo, MLA, de lubricación, MLT también, tiene una certificación ASNT, ingeniero, también tiene una especialidad en análisis de vibraciones categoría 2, entre otras certificaciones que tiene. Y sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este webinar. Ingeniero, ¿puede continuar, por favor? Muchas gracias por la presentación, estimado César. Gracias a Sí Energía por la invitación. Bueno, para los que nos estamos viendo desde el viernes, un gusto que volvamos a coincidir el día de hoy. Para los que no, espero que sean bienvenidos y puedan disfrutar de este webinar de la mano de Sí Energía. Lo que sí entiendo que el webinar del día viernes, para los que no lo vieron, está en la página de la empresa. Sin embargo, también les invitamos a seguirnos dentro del canal de YouTube, el cual se los vamos a dejar en el chat, el enlace. Y sin más preámbulos, vamos a ir el día de hoy con esto, que es más que nada un pantallazo de dónde está la tecnología con lo que es la termografía. La anterior semana avanzamos lo que es aplicaciones, un vistazo rápido. ¿En qué difiere? El tema de aplicaciones es un campo general, ¿no? Donde vemos aplicaciones portátiles, monitoreos en línea, detecciones e inspecciones. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver sistemas automatizados, es decir, aquellos de monitoreo continuo. Para ello, ahora sí me deja avanzar. Bueno, ya tuvimos la presentación. Me interesa indicar a dónde podríamos aplicar estos sistemas de monitoreo continuo. Habíamos visto de que la termografía tiene aplicaciones en la parte eléctrica, en edificaciones, en la parte mecánica, que podríamos ver también sistemas de salud, sistemas de monitoreo de personas, detecciones, aplicaciones en infraestructuras y en eh, planeación vial, planeación de espacios públicos, el tema de detección de temperatura corporal y demás. Sin embargo, nos habíamos enfocado en todos los activos en los cuales pueden aplicarse esta técnica. El día de hoy, antes de ver las soluciones automatizadas, quisiera hacer un hincapié en que al ser estas una implementación de alto costo, lo primero que tenemos que identificar dentro de nuestra gestión de mantenimiento es a dónde dirigirlos, qué activos realmente valen la pena o no para este tipo de implementaciones. Para ello, les quiero hablar de la norma IS 60300, la cual me parece una de las últimas variantes de lo que es la estructura del mantenimiento. Esta definición también la podemos ver en la ISO 14224 y quiero mostrárselas porque dentro de esta ha cambiado un poco la definición. Ya no hay el mantenimiento predictivo como rama, sino que es parte del mantenimiento preventivo, del mantenimiento planificado. Y dentro de este mantenimiento predictivo está el monitoreo de condición, dentro del cual nosotros hacemos rutinas de inspección, las cuales pueden ser trimestrales, mensuales, quincenales, semanales, diarias y para los activos más críticos, el monitoreo en línea. Dentro de ellas, ¿qué podemos diferenciar? El monitoreo de vibraciones con sistemas Bentley Nevada o sistemas continuos, el monitoreo de desempeño, donde podemos medir mediante instrumentación el tema de presiones de trabajo, temperaturas en línea, flujos, niveles, todo lo que sea realmente importante. Podemos ponerle alarmas, disparos y demás. La inspección visual,
y técnicas complementarias, donde entra específicamente la detección infrarroja. Entonces, un breve descripción de lo que habíamos hablado, de lo que se ve en el esquema que se presentó, ¿no? Dentro del cual nosotros podemos diferenciar que esas 4 filosofías de mantenimiento, correctivo, preventivo, preventivo basado en operación y en condición, aparte del proactivo, nos llevan a esquemas en los cuales nosotros ya podemos orientar nuestra gestión de mantenimiento. El mantenimiento productivo total, donde en algunos casos ya los operadores pueden hacer detecciones iniciales y mantenimientos básicos. El RCM, que busca a través de un análisis de riesgo y un análisis de costo-beneficio, un análisis de lo que es modos de falla, análisis de criticidad y otras implementaciones en la cultura de la confiabilidad, buscar aquellos activos que requieren una inversión, aquellos activos que requieren una redundancia, aquellos activos que requieren quedarse como están y aquellos activos que nosotros vamos a mandarlos directamente a un plan correctivo. Y bueno, todo esto se plasma en la gestión financiera. La gestión financiera es la que nos puede ayudar y nos ayuda, obviamente, a determinar si estas soluciones automatizadas que les vamos a presentar a continuación son aplicables o no, si su tasa de retorno justifica la inversión, o podemos nosotros irnos a un plan más económico en lo que es el monitoreo de condición y en este caso específico la termografía infrarroja, ¿no? Para ello, he querido resaltar de lo que es el proceso de implementación del RCM, que tiene 9 fases de implementación. La fase 4, que es el análisis de criticidad. Dentro de esto, lo que nosotros queremos determinar es todos los modos de falla que pueden estar asociados a un equipo crítico y cómo influye o cuál es la incidencia dentro de la empresa si esta falla ocurre. Para ello, lo primero que tenemos que realizar es determinar su impacto en lo que es seguridad y medio ambiente. Posteriormente, si existen una frecuencia muy rápida en lo que pueda ser la ocurrencia de este evento, que puede ocasionar a sí mismo o a su entorno, es decir, daño al equipo o a otros equipos, o también el tema de costos económicos asociados a la producción. Este esquema, de acuerdo al impacto de la falla o de este modo de falla, nos va a ayudar a determinar de todas las actividades de mantenimiento que le tengo que realizar a este equipo, cuál actividad la debo hacer primero, cuál actividad después, qué actividades está de más hacerlas. Por ejemplo, hay muchas empresas que tienen inspecciones mensuales donde hacen algunas mediciones con equipo parado. Quizás estas deberían reducirse en cuanto a frecuencia, cambiarse a 3 meses, 6 meses, dependiendo de los primeros resultados, o más aún, no realizarse en algunos activos. ¿Cómo saber cuáles van a tener un mayor impacto estas actividades de mantenimiento en la parte económica? Es decir, lo que estoy haciendo realmente tiene una repercusión, estoy adelantándome a una falla o no. ¿Cuáles tienen un impacto verdadero y cuáles no? Entonces, nuevamente, este tema de criticidad se aplica bajo 2 conceptos. El tema del impacto que ya hemos visto arriba y también el tema de la cantidad de fallas repetitivas que pueden existir. Para ello, tenemos que evaluar la tasa de fallas que pueda tener un equipo. Obviamente, esto en base a históricos. Para esto, por lo menos tenemos que cumplir 1 o 2 ciclos de mantenimiento, es decir, 2 años, o dependiendo si tenemos un activo que cumple un plan de mantenimiento en un semestre, ya podríamos hacerlo dentro de 2 ciclos, que es un año. También está el tema estacional, el tema de producción y otros que pueden afectar a la carga. Sin embargo, ya con la información suficiente, lo que tenemos que buscar es la tasa de fallas y el tiempo medio entre fallas. En función a estos, nosotros podemos catalogar según la tasa de fallas cuáles son los activos que deberíamos atacar porque están incidiendo mucho más en la producción, las horas hombre de mantenimiento, en la compra de repuestos y otros. Existen técnicas que no nos vamos a ahondar en este momento, sin embargo, vamos a analizar que
los resultados de un análisis estadístico de Weibull para lo que es la confiabilidad pueden arrojar activos que tienen una baja tasa de confiabilidad, una tasa de confiabilidad mayor y activos que tienen una tasa mucho más estable, al menos en el tiempo, cuya intervención o mantenimientos podría reponer nuevamente su confiabilidad al nivel inicial o por lo menos restituirlo lo más cercano posible a esto. Entonces, una vez determinado los activos en cuanto a su confiabilidad, ¿no? Existen técnicas que nos permiten criterizar estos activos. Una de ellas es calcular la criticidad global de la máquina, equipo o componente, la cual se basa en dos factores, el factor de criticidad de la máquina y el factor de ocurrencia de fallo. Ya haciendo hincapié en lo que vimos hace rato, ¿no? Vamos a ver de que el factor de criticidad de la máquina, dependiendo a la empresa o a la industria en la cual estemos, o a nuestra misma política de mantenimiento, la damos nosotros. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una criterización del 1 al 10, donde te dice que a medida que este sea más alto, el factor de criticidad de la máquina es mayor. Si se fijan, en el número 10 está todo aquello que pueda causar lesiones o muerte. Es decir, si la falla como tal en este equipo, en una máquina que puede estar a una altura determinada o trabajar a una temperatura muy alta o tener una rotación excesiva, cualquier inspección o cualquier trabajo de mantenimiento siempre genera un riesgo que si por un factor humano, por un factor de administrativo, por un factor de diseño ocurre, puede causar incluso la muerte del operador o del equipo de mantenimiento. Entonces, todo aquello que tenga que ver con seguridad de líneas de vidas humanas se va al nivel extremadamente alto. Luego ya viene el tema de medio ambiente, costos de producción, interrupciones del negocio. Luego ya vienen aquellos que no son tan críticos, pero tienen un costo muy alto en reparaciones, en repuestos. Puede que sean equipos que te dan hasta un margen de 2 o 3 días de producción, pero que sus repuestos vienen del otro lado del mundo, que se gestionan y se fabrican en 3, 6 meses, sus tiempos de entrega son altos o sus tiempos de reparación son muy altos, ¿no? Y así a medida que vamos a los equipos de menor criticidad. Entonces, eh, existe también un factor de la detección temprana de esa falla. Si esta detección, vamos a verla más adelante en la curva PF, si esta detección yo la puedo realizar cuando está iniciándose la falla, ¿no? Entonces el activo se vuelve un poco menos crítico porque yo puedo adelantarme a la ocurrencia de la falla. Sin embargo, si el activo no puede, perdón, si el modo de falla no puede ser detectado a tiempo y podemos llegar recién a su detección cuando ya la falla está a un nivel de avería o cercano a la avería del componente de equipo de la máquina, tenemos que hacer un ajuste. Es en función a ello que es posible tomar en cuenta este factor para mantener lo que es el factor de criticidad de la máquina. Ahora, el otro factor es el factor de detección. Vamos aquí, perdón, factor de ocurrencia, perdón. Dentro del factor de ocurrencia, nosotros tenemos que ya considerar algunos modos de falla y cómo nosotros estamos haciendo el tratamiento dentro de la empresa. Aquí tenemos un ejemplo base de cómo en función de algunos factores, nosotros tenemos un valor registrado, el cual está asociado al ciclo de trabajo de la máquina, es decir, si trabaja de forma continua, si trabaja de forma alternativa, con arranques y paradas, calidad y desempeño, ya sea si es un sistema rotativo del lubricante u otros factores, ¿no? Si nosotros realmente en este caso de la calidad y el desempeño estamos haciendo una selección de acuerdo al manual o realmente tenemos ya una política en la cual hacemos una consolidación de los lubricantes, vemos el lubricante adecuado para la temperatura, hacemos selecciones, podríamos irnos más a la derecha o en su defecto, si no hacemos ninguna tarea, nos vamos hacia la izquierda. Hay que tomar en cuenta que mientras más alto sea el factor, mayor se hace la criticidad y mayor el riesgo sobre este activo. Y bueno, otros factores que nosotros podemos ver en función a la tarea. De ese modo, viendo el factor de criticidad de la máquina de la primera
tabla que vimos o de la primera gráfica que vimos arriba, podemos tener un ejemplo de un 5, por ejemplo. Y en el factor de ocurrencia de falla, que es la sumatoria de todos estos factores acá, hemos logrado dar un 8. Si ustedes ven, el producto de estos dos nos lleva a un nivel de 40 dentro de esta tabla de criticidad, la cual nosotros podemos definirla de acuerdo a nuestro entorno, de acuerdo a nuestra política de mantenimiento y demás. Bueno, el ejemplo nos ayuda a ver de que tenemos activos de criticidad, en este caso alta, por lo cual tienen una mayor prioridad en cuanto a la intervención o a la detección o a la implementación de acciones. Sin embargo, estas acciones nosotros las podemos colocar quizás dentro del factor de criticidad de la máquina, si es que colocamos redundancia, si es que podemos hacer un rediseño u otras acciones. O dentro del factor de ocurrencia, si nosotros actuamos sobre nuestras políticas o nuestras sobre decisiones de mantenimiento en este equipo. Por ejemplo, quizás en este caso el ciclo de trabajo ya no es tan pesado porque le hemos puesto una máquina paralela para aliviar la carga. Si ahora, bueno, no hemos cambiado nuestra calidad de lubricantes, sigue manteniendo nuestras detecciones. Si nuestra efectividad de sistemas de detección temprana ha mejorado, es decir, a este activo, si hemos visto que es muy crítico, está en un nivel de 40, lo que hacemos es, ahora le hacemos termografía, le hacemos vibraciones y le hacemos análisis de aceite de acuerdo a frecuencias establecidas, entonces esto se ha movido a la izquierda. Sumamos todo esto y hemos cambiado nuestro factor de ocurrencia de la falla. Si ustedes se fijan, al pasar, no hemos cambiado la criticidad porque no hemos hecho implementaciones, pero al pasar de algunas acciones de menor frecuencia a mayor frecuencia, hacer inspecciones que no realizábamos, perdón, inspecciones que no realizábamos o sí realizábamos, pero con mayor frecuencia ahora, hemos logrado reducir la criticidad de este equipo de un factor de 40 a un factor de 5. ¿Qué implica esto? Que el riesgo es menor, que de alguna manera se hacen actividades quizás mucho más frecuentes, más intensivas o quizás hasta más especializadas, pero el riesgo es menor. ¿Y qué logramos con el riesgo? La posibilidad de evitar una falla. ¿Cómo demostramos esto? El costo de la implementación contra el costo de la ocurrencia de la falla a la que estamos atacando, ¿no? Entonces, aquí les presentamos un flujograma en el cual nosotros tendríamos que nos ayudaría a tomar la decisión de alguna implementación de un sistema de monitoreo, de un equipo en paralelo, de un rediseño o de una técnica como es la termografía en un monitoreo continuo, el cual nos indica, ¿no? Primero, la criticidad, que hemos visto de manera muy superficial en las anteriores diapositivas, si el activo es crítico o no. Si no es crítico, vamos a ver si el activo es prescindible. Si sí es prescindible, entonces operamos hasta la falla y tenemos un repuesto o tal vez nosotros tenemos el tiempo suficiente para reponer este activo sin tener mucho esfuerzo de la mano de obra y sin impactos ni en seguridad ni en producción. Si no es prescindible, nos vamos a ver si es rentable alcanzar los objetivos de confiabilidad con mejoras en mantenimiento. Si no es rentable, ¿no? Nos vamos a la derecha. Si sí es rentable, entonces implementamos técnicas avanzadas de mantenimiento. Del mismo modo, si la misión del activo es crítica y es rentable mejoras en las técnicas de mantenimiento, implementamos técnicas avanzadas como lo que es el monitoreo continuo por termografía. Si no es rentable estas implementaciones, ¿por qué? Porque el costo de implementación es más caro que el costo mismo del activo. Vamos a ver si con un rediseño se puede realizar. Si no es rentable, aplicamos una redundancia, es decir, un equipo en paralelo. Si sí es rentable, aplicamos un rediseño. Entonces, este flujograma es una base, ¿no? Para lo que sería la toma de decisiones en implementación de técnicas. ¿Dónde estamos ahora con termografía? Implementación de técnicas avanzadas de mantenimiento. ¿En base a qué? Al riesgo, probabilidad y consecuencia. Bueno, llegando a eso, vamos a mostrarles la curva PF, que es la curva de proactiva y falla, en la cual desde el inicio de la operación tenemos un dominio proactivo
en el cual podemos hacer mejoras, análisis causa-raíz y demás en base a información antes de que ocurra una falla, tratando de prolongar lo más posible este punto o inclusive hacer que no llegue para cada modo de falla. Sin embargo, si no logramos adelantarnos a todos los modos de falla, entramos al dominio predictivo, al dominio basado en condición, donde se da un inicio del modo de falla o el inicio de la falla. Hasta antes de la primera señal, ¿no? Tenemos nosotros una falla normal. Ya después podemos ver un incremento de temperatura, incremento de vibración, variación de los parámetros del lubricante, alguna detección por ultrasonido y demás. Y a medida que este avanza, tenemos puntos en los cuales podemos hacer el seguimiento. Sin embargo, tenemos que nosotros determinar cuánto pasa entre este punto de inicio de falla y entre este punto ya de el inicio de la falla funcional hasta lo que es la avería. Eso depende de qué? De las inspecciones. Si, por ejemplo, el punto entre este inicio de falla y ya el inicio de la avería es de un mes y mi inspección es de 3 meses, cada 3 meses yo nunca voy a poder adelantarme a esto. Quizás en función a este análisis, yo podría identificar que debo hacer inspecciones semanales, inspecciones quincenales. Ahora, si la falla tiene una evolución bastante rápida, tal vez un monitoreo continuo. Pero esto debo hacerlo yo para cada activo crítico, para cada modo de falla principal. ¿Por qué? Porque ya cuando pasamos al dominio protectivo, a este sector, nosotros podemos identificar que la falla o la avería puede llegar en cualquier momento y el costo de reparación ya requiere mano de obra, repuestos y quizás algunas afectaciones a lo que es la producción. Entonces, este mantenimiento basado en condición nos ayuda a partir de técnicas a encontrar desviaciones a lo que es el funcionamiento normal de un equipo, al punto de llegar a poder adelantarnos a una falla antes de que ésta pueda tener un nivel de avería o pueda tener impacto dentro de lo que ya vimos arriba, seguridad, medio ambiente, costos y demás. Entonces, para nosotros ver qué parte del monitoreo basado en condición podemos implementar, tenemos que tomar en cuenta dos aspectos para la estrategia. ¿Cómo evitar el incremento de número de paradas? Muchas veces, como ya les mencionamos, basta con inspecciones frecuentes o en algunos casos, si no tenemos el tiempo, llegar a un punto de monitoreo en línea. Ahora, también que buscamos agrupar intervenciones para evitar paradas frecuentes, es decir, cuando tú detectas una falla en este punto y consideras que hay un mantenimiento próximo, la idea es incrementar la frecuencia para hacer un monitoreo y tratar de llegar hasta un punto en el cual puedes agrupar un grupo de activos, perdón, agrupar activos para que el mantenimiento sea controlado, la producción o el paro de producción sea controlado y tú tengas menores impactos en el negocio. Entonces, acá vemos, por ejemplo, las principales técnicas que nos permiten ver una detección temprana de fallas. Si ustedes ven acá, el tema de la temperatura está un poco más tardía la detección que otras técnicas como el ultrasonido, análisis de vibraciones y análisis de aceite. ¿Por qué? Porque en este caso depende de un incremento de temperatura. Sin embargo, hay que saber cuáles son las condiciones para este incremento de temperatura. Aquí tenemos una descripción de los alcances de las aplicaciones, que ya lo vimos en el anterior webinar, ¿no? Y acá lo que podemos ver es cuáles de los modos de falla principales en algunos sistemas pueden ser detectados mucho más temprano con algunas de estas técnicas. Por ejemplo, siendo 4 aquella que puede ser mucho mejor detectada con mayor antelación y 1 aquella que no aplica o que tiene una detección tardía, en termografía vemos que sus mayores aplicaciones son problemas eléctricos en motores, problemas eléctricos en tableros y algunos tipos de sobrelubricación, porque como vimos, esto depende de
el incremento de temperatura. ¿Y dónde se incrementa la temperatura? En sistemas eléctricos por la ley de Joule que vimos en el anterior webinar, en tableros eléctricos por el mismo sistema y en la fricción fluida, en la fricción por sobrelubricación, donde tú tienes un sistema que incrementa su temperatura debido a que las moléculas del lubricante interactúan uno entre sí y otro con el equipo que están protegiendo. Entonces, dicho esto, nosotros estamos viendo que a través de un sistema de detección, que puede ser evaluaciones en campo, análisis de laboratorio o monitoreo en línea, nos vamos a un diagnóstico. Este diagnóstico nosotros lo aplicamos en función a qué? A síntomas, como el incremento de temperatura, a variaciones de límites en cuanto a lo que pueden ser las normas, severidad del ciclo de trabajo y acumulaciones de estrés o incrementos de temperatura. ¿Para qué? Para hacer un pronóstico. En función de ese pronóstico, ¿qué determinamos? ¿La máquina puede continuar operando? ¿Sí o no? ¿Tenemos que hacer una intervención pronta? ¿Sí o no? Entonces, en este ciclo, nosotros podemos identificar que el mantenimiento basado en condición es parte del mantenimiento preventivo basado en operación, porque las inspecciones lo hacemos cada cierto tiempo, que requiere un diagnóstico para lo cual nosotros tenemos que basarnos en sintomatología, normativas, límites de operación para determinar un pronóstico. Ahora, viendo esto, tanto la determinación de la criticidad del activo como la implementación o no de sistemas de monitoreo, ya sea en campo o en línea, vamos a ver algunas soluciones automatizadas con termografía. Por favor, si tienen algunas consultas, o levanten la mano, déjenlas en el chat o podemos hacerlas ahora o al final del webinar, si gustan. Entonces, para la automatización y control de procesos industriales, se han visto aplicaciones principalmente en activos críticos o en procesos de muy alto impacto, ya sea en refinerías, en sistemas refractarios, como vimos la anterior ocasión, en subestaciones eléctricas, principalmente en transformadores de gran potencia cuya salida de servicio puede provocar inclusive un blackout sectorial, un blackout total o una fluctuación de energía que puede dañar incluso los sistemas de generación, detección de incendios, ya sea dentro de zonas protegidas como dentro de las mismas plantas, detección de incendios en sectores cerrados, industrias del automóvil, control de calidad. Bueno, pero vámonos acá. Para ello, la línea FLIR tiene una alta gama de sistemas estáticos o de cámaras estáticas de acuerdo a la detección que nosotros queremos realizar, desde aquellas con lentes convencionales hasta aquellas ya con lentes que pueden variar automáticamente en cuanto a sus paletas de colores o a algunas que funcionan con movimiento y detección de calor, es decir, un sistema de seguimiento, aquellas de procesos de alta temperatura en las cuales nosotros podemos tener fácilmente la seguridad de que los lentes no van a sufrir ningún daño y que los equipos van a poder trabajar en sistemas cerrados. Una de las aplicaciones que está cobrando fuerza en sistemas de generación es la detección temprana de incendios. Obviamente existen sistemas como detectores de humos o sistemas de detección de llamas que no tienen, bueno, que ya actúan cuando se ha producido el incendio. Sin embargo, existe el software IR Teamfire, el cual ha sido desarrollado por una empresa norteamericana y que su distribuidor más cercano está en Perú, el cual puede detectar dentro de una fase incipiente en base a qué, a parámetros que nosotros podemos irle cargando. Es decir, nosotros podemos tener varios sistemas configurados en función a qué, a la temperatura máxima del proceso, a las horas pico, a los límites y demás. ¿Para qué? Para que con esto nosotros podamos evitar falsos positivos, ver una detección temprana, considerar la forma de operación y así en función a sistemas estáticos, identificar los puntos en los cuales se puede presentar un incendio.
Este sistema funciona con una sincronización y te permite monitorear hasta distintos sistemas a la vez, en los cuales, si ustedes se fijan acá en una pantalla, ya te alerta de un posible incendio por las variaciones que pueden existir en las condiciones operativas. ¿Dónde podemos aplicar esto? En plantas de tratamiento de residuos, en industrias petroquímicas, en sistemas donde hay bastante comburente como madera, en cintas transportadoras, sistemas de GLP, neumáticos, tema de carbono, biomasa. Otro, Ingeniero, disculpe que lo adelante. moleste un momento. ¿Querés hacer un comentario referente al webinar y el curso que inicia el día de mañana? A todos los presentes y los que nos han venido acompañando en cursos previos a través de Sinergia en la página de Dashboard, saben que utilizamos algunas dinámicas para hacer más participativos los webinars. En esta ocasión, a todos los que se encuentran participando pueden escribir al número que lo voy a dejar en el chat en este momento y pueden solicitarle un descuento del 20%. Se comunican con él, le dicen buenas noches, estuve en el webinar, el segundo webinar previo al curso que se realizará el día de mañana y me gustaría acceder al descuento del 20%. Y tenemos también la dinámica al finalizar del webinar, el ingeniero va a estar haciendo unas 2 a 3 preguntas y los que puedan responder bien van a tener un descuento del 50%. Eso sería todo, ingeniero, puede continuar. Muchas gracias, estimado César. Bueno, viendo el tema de control de calidad de procesos, hay dos detalles. Los pasa no pasa, que es ok, not ok, y el sistema de desviaciones con el IRT Factory. A través de enviar las señales o los valores de temperatura preconfigurados a un PLC para ejecutar acciones correspondientes. Las acciones pueden controlar las cintas transportadoras o cualquier otro detalle que nos permita tener una acción sobre el proceso. Vamos a ver ahora, eh, por ejemplo, acá en un sistema de producción de alimentos, en la cual nosotros podemos ver una uniformidad en cuanto a lo que es la salida de los elementos. Si esto se ve que está mucho más caliente, si se tiene alguna isoterma para la definición, se puede accionar la cinta transportadora para que se vaya a otra parte del proceso o se rechace directamente. ¿Qué ahorramos con esto? Tiempos de detección, calidad del producto, menor necesidad de personal en cuanto a lo que es la producción. Obviamente ellos tampoco tienen las posibilidades de determinar si algo está con desviación de lo que es el parámetro del producto, por lo cual este sistema sería mucho más factible. Procesamiento de metales para ver puntos de mayor estrés térmico en líneas de producción. Fabricación de envases de vidrio, en los cuales ustedes saben que esto viene de una probeta, la cual es transportada a cierto nivel de temperatura y se hace un proceso de soplado. Sin embargo, si nosotros no tenemos el material a temperatura adecuada, se pueden generar eh, porosidades que a la larga pueden ser una ruptura rápida del material. Por ejemplo, acá vemos dos puntos, ¿no? En los cuales nosotros hacemos control y en esos puntos de control hacemos el valor de la temperatura, se mide el valor de la temperatura, se hace una línea para ver el perfil de temperatura, también se ve en el punto de soplado y en función a eso se acepta o se rechaza el producto. Del mismo modo, si nosotros lo conectamos esto a un PLC, puede tenerse una acción sobre la cinta transportadora para mandar a, ya sea, por ejemplo, a la derecha los productos aceptados y a la izquierda los productos rechazados. En la industria de fabricación de adhesivos, en la industria de inyección de plásticos, también para ver porosidades, para ver uniformidad del material, para ver estrés y otros detalles. En el tema de soldadura infrarroja, para el tema de plasma y demás, para determinar si se tiene una uniformidad en lo que es temperaturas. En inyección de espumas, aquí vemos, por ejemplo, un área verde. ¿A qué se refiere el área verde? Yo puedo configurar un espacio de temperatura, es decir, por ejemplo, entre 10 y 15 grados, que es una temperatura inaceptable. Si está entre esos puntos, yo puedo decir que tengo que repetir el proceso. Para no tener que detectar todos esos valores, se le da un color intermedio para todos los puntos que estén a ese nivel de temperatura y ahí se detecta
Por ejemplo, la penetración de la espuma. Acá vemos de que ha penetrado en algunos sectores, pero que no ha sido la distribución completamente uniforme. En el tema de sellado de envases, para el tema de empacados y demás, normalmente se utiliza un rango de temperaturas mayores. Acá podemos ver que ha existido un empacado completo. Quizás si aquí tuviéramos algunos sectores de menor temperatura, podríamos indicar que nuestro sellado no ha sido satisfactorio. En procesos de extrusión, para ver que la temperatura sea uniforme en el producto final, en hornos rotativos, como ya vimos la anterior ocasión. Sin embargo, aquí, al ser un equipo de alta criticidad, podemos implementar un monitoreo continuo. Acá vemos un ejemplo de FLIR donde se tiene una isoterma para todos los productos que pasan que no estén por encima de cierto nivel de temperatura, es decir, se acepta solamente aquellas por debajo de un rango. Es un sistema de control de sobretemperaturas. Vemos, por ejemplo, que cuando entra una persona, su temperatura corporal al estar por encima, ya automáticamente activa la detección mediante lo que vimos hace rato, una isoterma, es decir, un mismo color para un rango de temperaturas. Esto aplicado a procesos nos permitiría identificar aquellos productos finales que no están cumpliendo con las características. Nuevamente, supervisión de procesos críticos. Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos un incremento de temperatura en el producto. Esto es un sistema de fundición en el cual deberíamos trabajar dentro de ciertos rangos de temperatura. Si ustedes pueden fijarse acá, tenemos las temperaturas más altas siempre tienden al color rojo o blanco. Las temperaturas más bajas en esta paleta tienden hacia el amarillo, verde, azul. Eso quiere decir que en este caso la isoterma se va hacia el punto frío. ¿Por qué? Porque en un sistema de fundición, mientras más frío esté, más rápidamente va a solidificarse el producto y por tanto más riesgo de porosidad, de fragilidad existe. Si ustedes se fijan, acá la isoterma nos muestra puntos, un punto blanco acá, por ejemplo, acá nos muestra ahí una franja y acá nos muestra que todo el producto está saliendo a menor temperatura. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener una pérdida de producción, quizás porque aguas arriba existe pérdida de calor por un mismo refractario, un aislamiento, o quizás dentro del mismo contenedor tenemos algún problema con la transferencia de calor. ¿En qué podemos aplicar esto? Obviamente, viendo el tema de activos críticos que hablamos en la parte superior, ya podemos detectar esos activos clave en refinerías, en sistemas aislados con gas para detección de fugas, detección de gases de vertedero, esto en función a las temperaturas con las que se emiten estos, de escapes de CO2 en turbinas de gas en generación, esto para evitar algunos puntos calientes, algún sistema de calentamiento del compresor por ensuciamiento o por que no tenemos un sistema de compresión eficiente. Entonces, ¿esto qué hace? Una producción mayor de CO2 debido a que el aire no está entrando a la temperatura correcta. Reformadores, donde nosotros tenemos a través de catalizadores un incremento o reducción de temperatura, hornos rotatorios, habíamos visto en cementeras, refractarios en hornos de fundición, que ya vimos arriba, otra aplicación que ya vimos arriba, la industria de vidrio y cerámica. Ya pasando a otro detalle, el tema de detección de cambios de temperatura corporal. Ya prácticamente los tres aeropuertos principales del país, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, tienen detecciones de niveles de temperatura corporal en línea, es decir, va pasando el personal y esto va indicando un ok, ok, ok. Esto ha sido propagado después de la pandemia del COVID. Sin embargo, desde mucho antes en otros países del mundo ya se tenía implementado muchos de las previsiones que recién se están viendo, por ejemplo, en nuestro país, en Bolivia. Un ejemplo, en Japón ya en el 2004 tenían sistemas de monitoreo en línea de temperatura y el uso del barbijo era reglamentario siempre que alguien esté resfriado, era para protección del entorno. Ya tenemos algo en el chat. Planta de urea, ¿cuál fue el diagnóstico de la turbina?
Fernando Cáceres nos dice planta de urea, ¿cuál fue el diagnóstico de la turbina? No entiendo la consulta, si puede ser más específico. No hemos tenido ninguno relacionado con termografía, ninguna falla asociada a termografía dentro de las turbinas de gas, felizmente. Supervisión de plantas fotovoltaicas. Acá hay una aplicación que requiere una referencia. Si ustedes pueden ver, tenemos una planta fotovoltaica aquí en la parte inferior y tenemos una torre de monitoreo en la parte superior. ¿Para qué? Para tener un sistema patrón de referencia. ¿Cómo funciona? Se tienen cámaras termográficas en la parte inferior, las cuales están asociadas con una inspección al patrón de referencia, y también tenemos cámaras instaladas en estos puntos para hacer una supervisión por áreas. Entonces, ¿qué pasa? Esta cámara termográfica va a ver la temperatura del patrón y va a ver también las temperaturas posteriores de las celdas fotovoltaicas. Con lo cual, con un grupo de cámaras, vamos a poder identificar incrementos de temperatura en algunos sectores de las celdas fotovoltaicas. Y con un sistema en línea, vamos a, como pueden ver acá, implementar un sistema de alarmas en las cuales nosotros podemos identificar aquellos que tienen un incremento en las celdas. Puede ser por falta de limpieza, por obstrucción, por rotura de celdas internas, eh, por daños en la protección cerámica o en la protección de vidrio. Y en función a esto podemos hacer ya implementaciones, intervenciones, podemos adelantarnos a fallas, a modos de falla de manera temprana. Este software lo presenta la empresa Infratec y esta es la empresa que tiene su sede en Perú. No tenemos ningún sistema en Bolivia que tenga una detección temprana de sistemas fotovoltaicos, ya que nuestros sistemas como tal han sido implementados dentro de los últimos 5 años y no tienen más de 50 megas en cuanto a capacidad. Pero en países vecinos tenemos sistemas de hasta 200 o 400 megas en línea, los cuales ya representan un nivel muy alto de capacidad de generación, cuya salida puede perturbar rápidamente un sistema eléctrico. Pruebas de sistemas de frenos para la fabricación en masa de sistemas de seguridad. Este es un sistema de monitoreo en línea con la aplicación de un disco de freno en el cual se hace un seguimiento una vez que nosotros hacemos el aprisionamiento del freno hasta que hacemos la liberación. ¿Para qué? Para hacer un criterio de aceptación o no del material. En este caso, por ejemplo, se puede observar puntos calientes en algún sector, que quizás puede ser por una reducción de espesor o una mayor presión o una falta de rugosidad, perdón, o una rugosidad excesiva, una falta de pulido en este punto, la cual a la larga puede ser una falla temprana. Muchas de las empresas de fabricación cuidan estos detalles porque es la reputación y la calidad las cuales tienen que mantenerse en función del producto final. Acá nosotros podemos ver uno con menor uniformidad, ya con puntos en los cuales tenemos un incremento de temperatura, ¿no? Y bueno, básicamente esos sistemas de monitoreo en línea los tenemos disponibles dentro de la industria. Son sistemas muy costosos que normalmente requieren no solamente del equipo de termografía como tal, sino también de un sistema de implementación de monitoreo, tal vez una actualización de los sistemas SCADA que ya se tienen para implementarlos dentro, o tal vez un SCADA paralelo. Requieren también un entrenamiento a los operadores, un entrenamiento al personal de mantenimiento para todo lo que es este sistema de control y automatización. Es por ello que lo primero que tenemos que realizar es un análisis de criticidad del activo y posteriormente un análisis lucrativo de retorno de la inversión, costo-beneficio, si vale la pena realmente realizar esta inspección. ¿En base a qué? En base a el riesgo de un fallo. Porque en el momento que nosotros tengamos cuantificado cuánto es un fallo, por ejemplo,
quizás un fallo detectado por termografía en un horno refractario puede llegar a tener un problema que cueste que cueste por su paro en producción, repuestos y demás, alrededor de $300,000. Este sistema de monitoreo implementado con $50,000, $60,000 ya justifica con una falla o con una falla detectada tempranamente todo lo que es su implementación y su mantenimiento en el tiempo. Preguntas, estimados. Buenas noches. Una consulta. ¿Desde hace cuánto tiempo se dedica a medir las fallas o instalar el sistema de control? Porque, bueno, en las noticias, bueno, durante la pandemia, ah, bueno, se falló una turbina en la planta de Uria y ese costó esa turbina, no sé, 200 millones. Bueno, estimado, tendríamos que separar el detalle. Sí, evidentemente ha habido fallas en algunos equipos, pero ninguno estaba asociado a termografía o a un sistema de monitoreo en línea. Hay detalles de sistemas de preservación de las máquinas cuando estas están paradas, las cuales van asociadas a unas rutinas y a un plan de mantenimiento. Pero asociados a monitoreo basado en condición, felizmente ninguna de las fallas que se dieron, como tú mencionas en noticias y demás, estuvo asociada a un sistema de detección temprana. Y esta detección o instalación de prevención tiene un costo extra y está certificado como cualquier sistema de control. Exacto. Primero que los sistemas de control tienen que estar certificados, tienen que estar validados y evidentemente el costo de todo lo que es la certificación, no solo del sistema, sino del personal, viene incluido en las implementaciones. Por eso son elevados. ¿Por qué? Porque yo puedo darle un sistema de monitoreo a un operador, inclusive dándole mis rangos de alarma y falla. Sin embargo, muchas veces el tema de la interpretación, el tema de las desviaciones requiere un análisis de un personal certificado mínimamente nivel 2 en lo que es termografía. Y bueno, en otras técnicas también, lo que es sistemas de vibraciones y monitoreo en línea de partículas asociadas a lo que es lubricación, requiere por lo menos un nivel 2 o 3 para lo que es la interpretación de estos datos. Sin embargo, termografía, al ser visual, puedes tú familiarizarte mucho más rápido con estos sistemas que con un espectro de vibración o con algunos análisis en desviación de contenidos de partículas en lubricantes. Cuando menciono lubricantes, ¿eso es tribología? ¿Es un área aparte o o es más desarrollada? Bueno, como vimos hace rato, hay una interacción. Si podemos volver un momento. Hay una interacción entre los sistemas de detección de mantenimiento basada en condición. Tú, para ciertos modos de falla, puedes detectar, como ves aquí, por ejemplo, un desbalance, puedes detectarlo por análisis de lubricantes, pero ya cuando está un poco más avanzado, es decir, cuando ya tienes algún poco de pérdida de material que hace que tú tengas más peso en un punto del sistema de rotación que en otro. Las vibraciones también lo pueden detectar, es decir, puedes integrar estos sistemas. Más arriba podemos ver inicio de falla de un rodamiento. ¿Qué pasa con el inicio de falla? Genera un espectro de vibración. Al estar con un modo de falla puede generar desgaste que lo puedes detectar en análisis de lubricante y posteriormente, si es que no has hecho ninguna de estas dos inspecciones, hay un incremento de temperatura y ese incremento de temperatura lo puedes ver con termografía o inclusive lo puedes ver mucho antes con ultrasonido al ver la transferencia de sonido en baja frecuencia por los sistemas en rotación. Entonces, si bien la lubricación como tribología tiene toda una cápita de estudio, en lo que es mantenimiento basado en condición, tú puedes integrar varias de estas. Y normalmente el tema del lubricante viene asociado con temperatura, ya sea por sobrelubricación o por falta de lubricante, tú puedes tener repercusiones que puedes verlas con termografía o con ambas.
¿Y se tiene que considerar mantenimiento predictivo? Esto es parte del mantenimiento basado en condición o mantenimiento predictivo, como otros lo llaman. Sin embargo, hay una variación. El mantenimiento basado en condición, tú haces las inspecciones y en base a los resultados tomas decisiones. Y el mantenimiento predictivo como tal ya es hacer pronósticos que requieren mucha más formación, información y también capacitación del personal. Y si en un futuro triplicamos o cuadruplicamos el uso de energía solar, ¿necesitaríamos una norma o, como mencionó, un software para manejar las plantas? Bueno, son dos cuestiones muy diferentes las que preguntas. El tema de normativas viene desde el diseño. En realidad ya existen normas dentro de la IEEE, IEC, que son diseño y montaje, implementación de plantas fotovoltaicas como las que estabas mencionando. Existen normas en cuanto a lo que es la aplicación y los valores de temperatura. Existen softwares ya de monitoreo. Todo depende de las políticas de mantenimiento y la decisión. Y si hablamos de biomasa, como mencionó en las plantas, ah, ¿está regulado con otra norma? Mira, estimado, existen bastantes normas en relación a lo que son los sistemas de producción. El tema de biomasa, me imagino que ya tiene bastantes normas desarrolladas, tendríamos que revisarlo. Cada sistema, mm, cada aplicación, mm, ¿cuál es el detalle de la termografía? Tú en las siderúrgicas tienes normas asociadas ya sea a las temperaturas del producto, a los sistemas en línea y demás. En el sistema de monitoreo de vehículos tienes normas asociadas a lo que son los materiales, temperaturas, puntos de aceptación. En lo que es sistemas eléctricos tienes normas asociadas a los transformadores, al aceite dieléctrico. La termografía como tal para la detección tiene sus propias normas que independientemente de los campos de aplicación, van relacionadas en cuanto a prácticas, en cuanto a sistemas de inspección, en cuanto a técnicas de inspección, a capacitación y calificación del personal. Si nos metemos a ver una por una, evidentemente todas tienen. No entiendo muy bien el fondo de tu pregunta. Sí, es que en el curso nos van a enseñar cada una de las normas o solo daremos un pequeño pantallazo en el curso. Solamente las normas relacionadas a lo que es termografía, porque dentro de las aplicaciones, si nos vamos a ver cada una de las normas asociadas a las aplicaciones, no vamos a acabar nunca. En realidad vamos a enfocarnos en la norma ISO 18436 7, que es relacionada a certificación y calificación del personal, ISO 18434-1, que es parámetros de lo que es termografía y lineamientos, en la ASNT TC 2020, que nos muestra también los límites de lo que es la termografía, la validación de toma de muestras, perdón, de recolección de cámaras termográficas, las prácticas que tú tienes que realizar para las pruebas en campo y el tratamiento en software. Propiamente de instalaciones eléctricas, biomasa y demás de los sistemas de aplicación como tal, no es el alcance de este curso. Nos proporcionará el software. Hay varios softwares, sí tenemos el Thermacam, ese se les va a proporcionar para implementación, está de acceso libre. Los softwares de FLIR y de Fluke, ustedes pueden descargarlos, también se les va a dar las direcciones. Sin embargo, esos otros dos se activan solamente si tú tienes una cámara termográfica de la línea, porque tienes que activarlos con el número de serie de las mismas y un contacto, un correo que no sea de extensión popular, si se puede decir, ¿no? Tiene que ser una dirección empresarial o una extensión asociada a una empresa. ¿Habrá una demostración de esas cámaras con sincronía?
Las cámaras que tenemos sí tienen la posibilidad de hacer la proyección mediante un HDMI en la computadora. Tenemos los ejemplos aplicados y se va a dar uno de acuerdo a cada área de trabajo, principalmente en lo que es mecánica y eléctrica. No, como les mencioné en el anterior webinar, mi persona no tiene experiencia en lo que es electrónica y edificaciones civiles, por lo cual de eso solamente les voy a mencionar lo que dice la norma, no vamos a ahondar mucho más allá. Bueno, estimados. Gracias. Si alguien tuviese Digamos alguna otra. pregunta más, nos puede hacer saber por el chat o también puede hablar mientras estamos presentes, ¿no? Claro que sí. No sé, César, nos decías que tenías una dinámica para el final. Sí, ingeniero, como le comentaba, la dinámica que mantenemos para el webinar es que le damos un descuento. En este caso va a ser de 20% para todos los que han participado de este webinar. Pueden escribir al número que les he dejado en el chat. Está con la dirección URL y también está el número de la misma dirección. Ahí pueden escribirle. Me gustaría ser partícipe del descuento del 20% que se mencionó en el webinar. Y para finalizar, ingeniero, en base a todo lo que se ha avanzado en el webinar de hoy, usted puede hacer unas dos, tres preguntas como usted considere y a las personas que respondan bien por el chat, vamos a silenciar ahora. Y a las personas que respondan bien por el chat, se le va a dar una beca del 50%. Bueno, tres preguntas me dijiste, ¿verdad? Sí, ingeniero. Como mencionamos, lo que les pido es que la respuesta sea en un solo mensaje, en caso de que tengamos más de, bueno, un texto en cuanto a las preguntas. Les vamos a empezar con, hemos hablado de la curva PF. En la curva PF se habló de que desde el momento del inicio de servicio de un equipo, tenemos tres zonas. La primera era la zona proactiva. Las otras dos zonas, ¿cómo se llamaban? ¿Qué consecuencias vamos a tener si conectamos? Buenas noches. Zona preventiva. Ahí nos da Elian Guillen. La primera es proactiva, luego es predictiva y luego es protectiva. Muy bien. Entonces estaría con Elian Guillen. Hablamos en algunas imágenes. Vamos a verlo acá. Acá, por ejemplo. Hemos hablado de isoterma. En sus palabras, ¿qué han entendido por isoterma? A ver, Fernando nos dice norma para detectar problemas de calor. No es una norma como tal. Cristian nos dice temperatura uniforme, va por ahí. Christopher Pernia nos dice sistema que mantiene su temperatura a través del tiempo. Ya nos estamos alejando. La isoterma es un rango de temperaturas a las cuales se encuentra un sistema monitorizado, las cuales les damos un valor porque ya este es un punto de aceptación o rechazo, es decir, un bloque de temperaturas que se encuentran dentro de un rango. No es que mantengan su valor a través del tiempo, porque como podemos ver acá, en esta otra, ¿no? No siempre estos puntos van a estar con la misma temperatura a través del tiempo. Están en este momento. Si esta persona se va, se moverán con él. Si esta persona, no sé, tiene un incremento, una reducción de temperatura, van a variar. Lo que nos interesa es que todos estos puntos monitorizados están dentro de un rango. Entonces, la isoterma
es una técnica dentro de la termografía que nos permite remarcar temperaturas que están dentro de un rango para ya sea aceptación o rechazo. Entonces, vamos con otra. Mencionen 3 aplicaciones del sistema de monitoreo en línea, no aplicaciones generales, sino donde hemos visto que se puede aplicar monitoreo en línea. A ver, veamos. Alex, líneas de transmisión. No lo hemos mencionado porque normalmente son para inspecciones, no es sistema en línea. Aeropuertos, control temperatura de pasajeros, está bien, Cristian 1. Hemos dicho 3. Fotoceldas, plantas de tratamientos de biomasa, tenemos 1 y 2. Motores y rodamientos, Alex, nuevamente es una aplicación que depende de la criticidad. En general no tenemos sistemas de monitores ahí. Tribología como tal no es un campo en el cual aplicamos la termografía. A ver, Cristian nos dice, temperatura de cojinetes o zonas de calor en hornos rotativos. Estamos bien con lo de zonas de calor en hornos rotativos porque es un activo crítico. En cojinetes como tal, normalmente va con inspecciones. A ver, les damos unos minutos más y incluso estamos acá en la pantalla. De accidentes, ¿qué tipo de accidentes específicamente hemos visto? Incendios, ¿verdad? Muy bien. Si bien les pedimos que hagan todo esto en un solo chat, hemos visto de que ya, Eddie López. Líneas de producción, botellas de vidrio, producción de lácteos, sistemas de fundición. Salvo el tema de producción de lácteos, porque podemos tener ahí un tema de detección de bacterias y otros, ¿no? No lo he visto mucho. Las otras 3 están bien. Líneas de producción, botellas de vidrio, sistemas de fundición. Eddie López, entonces. Y la última, para el tema de criticidad hemos visto que era el producto o la multiplicación de 2 factores. La criticidad de una máquina estaba dada por el producto de 2 factores. ¿Cuáles son esos 2 factores? Factor de criticidad de la máquina y factor de ocurrencia de la falla. Muy bien, Mario. Con eso estaríamos entonces, César. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Mañana comenzamos. Gracias a todos por seguirnos el día de hoy. Y bueno, cualquier duda, también estamos, si no llegaran a participar del curso, estamos atentos al chat. Pueden hacer sus consultas. Estamos siempre apoyando de acuerdo a la necesidad, ¿no? Nos gusta esto de intercambiar el conocimiento. Hay muchas cosas que ustedes han visto que quizás yo no les he visto hasta ahora y del mismo modo en viceversa. Gracias, César. Nos vemos mañana entonces contigo y con los que participen del Perfecto. curso. Buenas noches, estimado. Agradecerle por su participación y como había dicho el ingeniero Ezequiel, mañana estamos dando inicio a la primera clase y nos gustaría que participen. Como le había comentado en inicio o a mediados de este webinar, pueden acceder al descuento del 20% que les aplicamos para todas las personas que participan en nuestro webinar. Así que pueden escribir al número y el enlace que les dejé en la tabla, en el buzón de chat. Y las personas que han ganado la beca del 50%, por favor, pueden contactarse con el mismo número. Ahí lo tienen en el enlace y el número del enlace es un fijo. Y sí tiene WhatsApp, se da la sensación que no.
Y eso sería todo esta noche. Muchísimas gracias por su participación y esperamos nos puedan acompañar mañana. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias a todos. Chao, chao.